se ha invitado a 2 constitucionalistas para que expongan sobre los alcances constitucionales de la eliminación de la inmunidad parlamentaria en la Constitución Política del Perú. Nos honran en esta cita, nos honran la presencia del doctor Francisco Eguiguren Praelí, constitucionalista y ex ministro de Justicia, así como también el doctor César Landa Arroyo, constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Ya? Como primer expositor vamos a tener precisamente al doctor Francisco Eguiguren Praelí, para que nos pueda dar los alcances constitucionales de la eliminación de la inmunidad parlamentaria en la Constitución Política del Perú. Por lo tal, le damos una cordial bienvenida, reiterándole también nuestro agradecimiento de haber aceptado esta invitación, y le vamos a ceder el uso de la palabra para que nos pueda brindar su exposición. Muchas gracias, doctor Francisco. Muy buenos días, señor presidente, señores congresistas. Mi saludo también al equipo y al personal de esta comisión que nos apoya. Para mí es un gusto, un honor haber recibido esta invitación de ustedes. La idea de mi parte es hacer una presentación muy concisa, muy directa, corta, para poder aprovechar el tiempo que ustedes asignen para poder comentar, aclarar cualquiera de sus inquietudes. Creo que es importante empezar precisando que nos encontramos en una situación muy peculiar. Ya el Congreso ha aprobado en una primera legislatura una reforma del artículo 93 de la Constitución, que junto al artículo 16 del reglamento del Congreso se ocupan de las inmunidades parlamentarias. Y además nos encontramos, diría yo, ante una reforma indispensable desde el punto de vista político. Ya la ciudadanía, ya la opinión pública espera una reforma, no hay vuelta atrás. Entonces, por lo tanto, creo que lo importante es ver cuál es la mejor manera de hacerlo. No es tan simple, y yo voy a incidir en ello, no es tan simple como eliminar o no eliminar. Hay que hacer cambios. Yo voy a sostener por qué la inviolabilidad por votos y opiniones y de alguna manera incluso la inmunidad de detención y proceso son importantes. Lo que pasa es que en los últimos tiempos hemos asistido a un movimiento a nivel comparado a ir reduciendo o eliminando en muchos países este tipo de prerrogativas. En nuestro país el problema fundamental no es, creo yo, la institución, como vamos a ver, sino ha sido el uso o el mal uso o el abuso que a veces se ha hecho en el Congreso de la misma. Y lamentablemente ello ha generado una percepción negativa en la ciudadanía, que se simplifica planteando hay que eliminar esto. Todos somos iguales, todas las personas son iguales, ¿por qué privilegios? ¿Por qué prerrogativas? Pero la inviolabilidad por votos o opiniones o la inmunidad de arresto y proceso no son nuevas, son muy antiguas, están ligadas a la historia de los parlamentos, y en nuestro país la inviolabilidad por votos y opiniones está en nuestras constituciones desde el siglo XIX, incluso en la Constitución de Cádiz, y la inmunidad de arresto y proceso explícitamente desde nuestra Constitución de 1920. O sea, un par de siglos, un siglo entre nosotros. Son instituciones antiguas y alguna razón tienen, ¿no? Ya la doctrina y incluso el propio Tribunal Constitucional han dicho que si bien estas inmunidades otorgan una prerrogativa procesal al congresista o a la congresista, en verdad tienen un carácter de garantía funcional, es decir, nacieron y existen para que los congresos, las asambleas, los parlamentos y sus integrantes puedan actuar con libertad, con autonomía, con seguridad para el desempeño de sus funciones. Porque la función representativa, además de suponer, por supuesto, como su nombre lo indica, representar al pueblo, supone chocar con intereses, chocar con los gobiernos, chocar con grupos de poder económico, que pueden utilizar distinto tipo de mecanismos para buscar la salida, el silencio
acorralar a los congresistas cuando están tocando o están chocando con sus intereses. Y hay que ser muy claro, para eso han nacido las inmunidades parlamentarias, para proteger al Congreso como cuerpo deliberante y decisorio y a los congresistas frente a lo que pueden ser actos de represalia del gobierno de turno o de grupos de poder. Por supuesto que al consolidarse regímenes democráticos, esta situación ha ido mejorando. No es lo mismo estar en una democracia que en una dictadura. Y como digo, también existe una percepción social de que en salvaguarda de la igualdad que todos tenemos, pues ¿por qué ese tipo de privilegios? Yo creo que se impone explicar un poco a la ciudadanía cómo la institución tiene incluso hoy una razón de ser, pero que claro, hay que hacerle algunos ajustes, algunas reformas. Y se suele hablar, simplificando, de una inviolabilidad por votos y opiniones y de una inmunidad de arresto y proceso. Sobre la inviolabilidad por votos y opiniones, lo que busca es proteger a la congresista, a el congresista y al cuerpo parlamentario, como su nombre lo indica, que las opiniones, cuando un congresista debate en una comisión, en una sesión, se expresa, opina, vota, que por esas opiniones, que por esos votos, por esas concepciones, que estamos hablando de ideas, pareceres, lo que su conciencia, lo que su orientación política, lo que su función de fiscalización representativa lo hace decir, votar y decidir. Por ese tipo de opiniones o votos no puede ser llevado a responsabilidad ante ningún tipo de autoridades. Por supuesto que ninguna prerrogativa, ningún derecho es absoluto. Si un congresista utiliza o se excede en el uso de esta inviolabilidad y, por ejemplo, ofende a un colega con palabra, con actos o a terceros, existen mecanismos dentro del propio reglamento y la Constitución de sanciones disciplinarias al congresista. Yo he sostenido alguna vez que creo incluso que si esas opiniones deliberadamente tuvieran el ánimo de dañar o de violar la Constitución o de ofender a un tercero, podría plantearse que haya algún tipo de responsabilidad. Pero yo diría que esta primera inmunidad o inviolabilidad, perdón, de votos u opiniones es indispensable para la continuidad de las funciones del Parlamento y no debe ser modificada. En la propuesta de reforma constitucional ya aprobada en la legislatura anterior se mantiene. Y yo creo que está bien. Es necesario que un congresista se exprese, vote, se manifieste en los debates, en las sesiones, en los plenos, con plena libertad. No hay problema allí. Lo que ocurre es que en la reforma aprobada, en este párrafo del artículo 93 reformado, se ha agregado algo, que esta inviolabilidad se extienda a todas, en verdad, las actuaciones de representación, fiscalización, control político de la función parlamentaria. Yo creo que esta extensión no es conveniente, porque dos aspectos. En primer lugar, no es lo mismo una protección de irresponsabilidad por votos y opiniones, que como dije son ideas, que lo que pueden ser acciones. Y, por ejemplo, si en el ejercicio de sus funciones de fiscalización o de control político, un congresista, y no estamos hablando de casos hipotéticos, estamos hablando de cosas que pueden haber pasado, por ejemplo, sostiene conversaciones o negociaciones incompatibles, donde hay conflictos de intereses, donde en coordinación con grupos o presiones decide actuar de determinada manera para acusar o para ocultar determinado tipo de cosas. Ello no puede estar protegido porque es ilícito. Pero, ojo, ya la Constitución le otorga a los congresistas, además de la inviolabilidad de votos y opiniones que estamos hablando, el antejuicio político. Y el antejuicio político precisamente protege a los funcionarios que tienen este privilegio, entre ellos, o prerrogativa mejor, los congresistas, que si en el ejercicio de sus funciones incurrieran en alguna conducta calificable como delito de función o infracción constitucional,
tendrán que ser sometidos o podrán ser sometidos al antejuicio antes de poder ser llevados a los tribunales. Entonces yo creo que extender a cualquier actuación, no opinión, actuación parlamentaria, confunde un poco lo que es esta irresponsabilidad, inviolabilidad por votos o opiniones, a actos que pueden ser conductas que si se produjeran y fueran contrarios a la Constitución o ilícitos, tendrían que ventilarse por el lado del antejuicio. Yo, por lo tanto, creo que ese añadido no es el más conveniente y permite mirarlo desde afuera como pensar una especie de blindaje genérico, porque ante la opinión pública, lamentablemente, inmunidad se asocia con impunidad. Y si bien son muy parecidas, las palabras son muy distintas en su esencia. Ahora, la inviolabilidad de arresto y proceso es la que más está en controversia. En algunos países, sobre todo de régimen parlamentario, se mantiene. En España, en Alemania, en el caso de América nuestra, en Costa Rica, Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que el congresista, hoy la Constitución dice, desde que es elegido y hasta 30 días o hasta un mes después de concluir sus funciones, no puede ser detenido de no mediar flagrante delito, o no puede ser procesado penalmente sin la autorización del Congreso que levante esta inmunidad. Obviamente, ya hoy está claro en la Constitución que se trata de denuncias, acusaciones de tipo penal por delitos comunes, porque para los de función existe el antejuicio, como hemos dicho. Ya hace algunos años, el Congreso aprobó una reforma reglamentaria del artículo 16 que fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que era posible, que no era inconstitucional, que precisó restringiendo que la inmunidad de arresto y proceso se refería solo a aquellas denuncias penales o delitos que se daban desde el inicio, desde la elección y del mandato parlamentario, que lo que venía antes de esa elección parlamentaria debía continuar de manera normal. Esa reforma ya existe. Sin embargo, el problema se ha presentado cuando algunos de esos procesos judiciales que vienen de antes llegan, por ejemplo, a la fase de sentencia y vuelven al Congreso para que éste autorice el levantamiento de la inmunidad, ya sea para que se cumpla la sentencia, ya sea para que se detenga. El problema entonces, creo yo, no está en la inmunidad de proceso o de arresto. Yo creo que tiene que existir, o sea, no se trata de decir eliminar a secas. En países que la han eliminado, como nuestros vecinos de Colombia y de Chile, no obstante, bueno, Chile la menciona, Colombia ni la menciona, pero en ambos casos el juzgamiento está a cargo de la Corte Suprema, buscando darle no solamente un mayor nivel, sino un mayor cuidado. El problema entonces está en que la vigente Constitución y nuestras anteriores constituciones le otorgan al Congreso la potestad de ser quien levante, autorice el levantamiento de esta inmunidad y por lo tanto permita la detención o el procesamiento judicial por delitos comunes. Delitos comunes quiere decir los que puede cometer cualquier persona, que nada tienen que ver con la función parlamentaria. Lesiones, agresiones, feminicidio, violencia, robo, extorsión, eso lo puede cometer cualquier persona sin ser congresista. Sin embargo, la inmunidad protege para eso. ¿Y por qué existe esta inmunidad? Como decía al empezar, porque puede ocurrir que alguna de estas denuncias penales o acusaciones tengan propósitos encubiertos de persecución política, de venganza, de discriminación contra la o el congresista por el desempeño de sus funciones, porque choca con intereses. Por lo tanto, la inmunidad es necesaria. Un congresista, que claro, es una persona, pero es también un alto funcionario elegido por el pueblo, es un falso dilema decir todos somos iguales y a cualquiera hay que denunciarlo y juzgarlo como cualquiera. Un momento,
un elemento fundamental cuando hace uno la aplicación del derecho y el principio de igualdad es comparar situaciones similares. Y no es similar la situación de una persona que ejerce la función parlamentaria de una persona común y silvestre como yo. Entonces, lo que hay que modificar, que es un poco el reclamo ciudadano, y así lo ha entendido la reforma aprobada, es sacar al Congreso de esta labor de ser quien evalúa, autoriza, ejerce este filtro, este indispensable control para que antes de proceder con el juicio o con la denuncia o con la detención, se verifique que no hay móviles políticos, móviles ocultos de querer deshacerse de un congresista o de querer complicarle la vida. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, no es una simple eliminación. Eliminación significaría cualquier congresista puede ser demandado ante cualquier fiscal o juez como cualquier persona. Yo creo que eso sería muy contraproducente. La solución que ha encontrado la reforma es encargar el juzgamiento a la Corte Suprema. Saca al Congreso, ya sea cuando para procesos comunes anteriores se llega, por ejemplo, a una fase de sentencia y hay que cumplirla, y ese congresista tiene que ser condenado, sancionado, detenido, ya no pasaría por el Congreso. Y cuando la denuncia penal se genere durante el mandato parlamentario, obviamente allí no pasaría por la autorización del Congreso. Es conveniente otorgarlo a la Corte Suprema, es decir, a un tercero que no sea el propio cuerpo parlamentario para evitar suspicacias o también interferencias o favores, etc. Creo que a estas alturas del camino, en nuestro país, sí. Puede ser que en algunos países funcione sin mayor cuestionamiento, puede ser que en otros no. Pero en el Perú, como decía al empezar, existe hoy un convencimiento social, una exigencia. Muchos de los actuales congresistas lo plantearon también en su campaña. O sea, aquí ya no hay vuelta atrás. Pero, como digo, no se trata de eliminar y poner al congresista o la congresista como cualquiera, porque la función que cumple como órgano y como persona requiere una protección especial. Yo tengo un matiz respecto a la reforma aprobada. Creo que sí es importante que un órgano de alto nivel y distinto al Congreso como la Corte Suprema evalúe, califique, que ejerza este filtro político de control para evitar, y jurídico también, que no vaya a ser una denuncia manifiestamente indebida o con fines persecutorios o sin mayores elementos probatorios, y que en todo caso, si la Corte Suprema considera que no tiene ese sustento, pues habrá que esperar a que concluya el mandato parlamentario, ¿no? Pero sí, mantener un filtro, sí. Corte Suprema me parece bien, como Chile y como Colombia. No obstante, yo creo que habría que distinguir entre esta evaluación, este control, llamémosle así, de pertinencia penal de la acusación o de la detención a cargo de la Corte Suprema, del juzgamiento mismo. Yo creo que habría que diferenciar que la Corte Suprema ejerce este control, pero si la Corte le da continuidad, admite este proceso, creo que el juzgamiento debería ser el proceso penal común a cargo del juez competente. ¿Por qué? Primero, porque estamos hablando de un delito común. Porque si fuera un delito de función que pasa por el antejuicio, todo ese juzgamiento sí va a la Corte Suprema. Entonces no creo que debamos tratar por igual delitos comunes que delitos de la función. Entonces creo que está bien que la Corte Suprema sea ese gran filtro de control para que no dé continuidad a denuncias o acusaciones sin fundamento o perversamente instrumentadas, pero que sería mejor que el juzgamiento sí corresponda a lo que establece el Código Penal y los jueces competentes. Por último, creo que el reglamento, si ya no se quiere tocar la Constitución para no estar modificando mucho lo aprobado, el reglamento sería bueno que precise si este control y esta decisión que autoriza la continuidad o no del procesamiento penal debe estar a cargo de la sala plena de la Corte Suprema o de una sala, por ejemplo, en España es la sala penal del Tribunal Supremo,
Entonces, creo que esa precisión, pero podría ser a nivel reglamentario, bueno, ¿va a tener que ser la sala plena de la Corte Suprema o es la sala penal permanente o la sala constitucional? No sé. Esos son los comentarios iniciales, señor presidente, señores congresistas, que yo podría hacer, quedando a su disposición si tienen algún tipo de comentario, crítica, pregunta, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacer preguntas, interrogantes. Colega Durán, tiene usted el uso de la palabra. Ante todo, muy buenos días, señor presidente, estimados ilustres constitucionalistas, congresistas todos. Un aporte muy enjundioso, sustancial, con respecto a esta categoría sociológica y jurídica que nos ha ilustrado el doctor Eguiguren. Y saludo fraterno al doctor. Doctor Eguiguren, si bien es cierto, esta categoría ha sido puesta en debate y sobre todo aprobada en uno de los plenos pasados, el cuestionamiento ha venido desde un punto de vista inconstitucional, aduciendo que el requisito de forma ha sido absolutamente vulnerado. ¿Cuál es su posición al respecto? Muchísimas gracias. Doctor Eguiguren, muy buenos días. Buenos días. Bueno, por lo expuesto, usted ha señalado que considera que la Corte Suprema vea la procedencia de las solicitudes de del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ahora, para que se dé lugar a denuncias sin fundamentos, no se dé lugar a denuncias sin fundamentos, puesto que la Corte Suprema analizaría los hechos y los argumentos jurídicos. Sin embargo, aquí la duda, o mi duda, no sé si del resto, ¿cómo podríamos garantizar una imparcialidad de la Corte Suprema ante los hechos transcurridos y vistos que ha sucedido en los que componen la Corte Suprema o dentro del sistema judicial? Hay muchos que han pertenecido o pertenecen, ¿no?, a lo que le llamaban, creo, si no me equivoco, en los diarios Los Hermanitos, y que incluso algunos ex jueces supremos, en este caso, por ejemplo, el doctor Bienstein, han simpatizado con partidos ya muy conocidos. Entonces, ¿cómo poder que la Corte Suprema sea imparcial? ¿Qué garantía puede haber? Esa es mi pregunta. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Tiene la palabra el congresista Rubio Gariza. Bien, en todo caso, yo también tenía un par de interrogantes, doctor Francisco. Era, de acuerdo a lo que usted ha manifestado, ¿sería viable que la Corte Suprema sea competente para resolver las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria? ¿No se encontraría en una posición de juez y parte en todo el proceso? Esa era una de las interrogantes que también quería formularle, doctor Francisco. No habiendo más Señor presidente, disculpe, una pregunta. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, estimados colegas, a nuestro invitado, a través de usted. Una pregunta. ¿Es necesario realizar reformas constitucionales en materia de inmunidad para altos funcionarios del Estado, según su parecer, doctor? Y la segunda pregunta es, ¿qué consecuencias tendría la modificación del artículo 99 de la Constitución si la acusación por infracción a la Constitución por delito del ejercicio en funciones sería hasta después de un mes que ha cesado en el cargo, al igual que los congresistas? Eso serían dos preguntas. Muchísimas gracias, señor presidente, y nuestro invitado. Tiene el uso de la palabra el colega Acate Coronel. Muchas gracias, presidente. Doctor Eguiguren, ¿cómo está? Buenos días. El pedido, la ciudadanía y los que hoy somos parlamentarios hemos recogido y además hemos criticado siempre
fue el blindaje que excedió dentro del Parlamento a algunos exparlamentarios que a todas luces pues habían cometido delito. Y incluso esta comisión de la cual hoy formo parte, los presidentes anteriores intentaban a toda costa no poner en discusión los pedidos de levantamiento de inmunidad. Y eso pues era lo que al ciudadano de a pie permanentemente le fastidiaba, y pidieron pues que se elimine, en este caso, la inmunidad parlamentaria. Y a eso creo que todos recogimos en parte de la campaña, y fue el ofrecimiento que se dio. Pero luego de la discusión y aprobación en la primera legislatura de este nuevo Parlamento, cuando decidimos también quitar las prerrogativas y antejuicios a funcionarios de Estado, incluido el presidente de la República, aparecieron una serie de críticas. Pero si uno revisa también el comportamiento del Ejecutivo, es casi lo mismo. Tenemos expresidentes perseguidos, expresidentes detenidos, expresidentes que están en juicio, otros que estamos esperando su extradición, por ejemplo, desde, en este caso, Estados Unidos. Tenemos un presidente que se quitó la vida por no afrontar el Poder Judicial. Finalmente, en todos lados, como dijo un exministro, que hasta el día de hoy no es investigado, cómo es la nuez, ¿no? ¿Por qué cree usted que la ciudadanía solamente, o un sector de ella, un sector de medios, apunta solamente al Parlamento para que dejarle sin inmunidad, pero cuando se habla de, en este caso, ministros o el mismo presidente, quien además tiene también temas pendientes en investigación, pareciera que no se quisiera tocar pues a ninguno del Ejecutivo? Muchas gracias. Presidente, por favor, usted la palabra. Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, y agradecerle a nuestro señor invitado, el doctor Eguren, agradecerle por esta magnífica, corta pero concisa información que tiene que ver con este tema de la reforma constitucional y la nulidad de una institución jurídica tan importante como es el tema de la inmunidad. Yo hago la evaluación cuando queremos legislar haciendo nuestra el llamado de la población, y consideramos que hay reformas que deberían hacerse, pero que no hacemos el análisis de la consecuencia de las mismas. Digo yo, en el caso, en el extremo de que la inmunidad levantada implica que el Poder Judicial, en este caso, tendría un poder por encima de las prerrogativas o los poderes que podría tener sobre el Poder Legislativo. ¿En qué sentido? Darle a los jueces la posibilidad de iniciar procesos investigatorios en contra de los congresistas, con justa o sin justa razón, que no es el motivo de la presente situación, pero teniendo en consideración que vivimos bajo de un régimen, de un sistema judicial altamente corrupto, implicaría darle facultades por las cuales las atribuciones de los señores congresistas de realizar actos o labores de fiscalización serían seriamente coartadas. En el sistema penal, en el sistema judicial peruano, con todas las falencias, todas las irregularidades, y también por el alto índice de la corrupción, implicaría darle el poder más importante a los tres poderes del Estado, que recaería en el Poder Judicial. Tener el control sobre el Poder Legislativo, porque de ello se encargaría la posibilidad o la facultad de iniciar procesos o no en contra de los congresistas que no tengan esta inmunidad parlamentaria. Hay que entender, señores congresistas, y a nuestro señor constitucionalista, que nosotros seremos congresistas de 12 meses. 26 de julio del próximo año estaríamos dejando esta función, pero tenemos que estar pensando en legislar para las próximas generaciones, pensando en la institucionalidad del Congreso. Sin embargo, entiendo que no es una reforma para los que hoy día prácticamente estamos en ejercicio, sino para el nuevo Parlamento. Nuevo Parlamento que tendría una coactación
en la participación de los casos, no solo emblemáticos, sino de todos los casos a nivel provinciales en los cuales hay corrupción y en los cuales se tiene que fiscalizar, en los gobiernos regionales, en las direcciones regionales, y ni qué hablar pues de los ministerios y el Ejecutivo. Digo, la coartación de esta institución jurídica, social, constitucional muy importante, implicaría darle el poder máximo a un poder del Estado que se encargaría de la evaluación, la calificación y la apertura de los procesos penales y con el riesgo de los posibles mandatos de detención en contra de los congresistas que realizan actividad parlamentaria. En ese sentido, quisiera que nuestro amigo, quien tenemos el honor de escucharlo, pudiera hacer el comentario al respecto en cuánto recaería un poder, en cuánto crecería un poder que es el Poder Judicial, que estaría a cargo de la evaluación y el inicio de procesos penales, en este caso, en contra de los congresistas en ejercicio. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Francisco, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de sintetizar las distintas inquietudes planteadas. Yo al empezar decía que está claro, no era una reflexión en el aire. Estamos ya en medio de una reforma aprobada en una legislatura. El tema de la reforma del artículo 93 y las inmunidades tiene tiempo, se debatió incluso en el Congreso anterior, fue parte del debate con el Ejecutivo. Se ha llegado a este Congreso, se ha aprobado abrumadoramente en una sesión anterior el tema del 93 y como ustedes habrán percibido, esa parte de la inmunidad no ha tenido grandes objeciones. Creo que es inevitable, por eso dije ya, esta reforma del 93, al menos. La cosa es cómo hacerlo para que el remedio no salga peor que la enfermedad. Y por eso yo decía, creo, por ejemplo, que la inviolabilidad por votos y opiniones hay que preservarla, es esencial a la función parlamentaria, ¿no? Y no hay mayor objeción a ello. Los únicos que la Constitución vigente tienen las inmunidades, sea la inviolabilidad de votos o opiniones, la inmunidad de arresto y proceso, además de los congresistas, por una decisión de la Constitución, son el defensor del pueblo, que tendríamos que entenderla en cuanto a votos y opiniones por sus informes, recomendaciones, y los magistrados del Tribunal Constitucional, en cuanto a sus votos, deliberaciones en sentencias, porque los magistrados lo que hacen, al menos del Tribunal Constitucional, es emitir sentencias, ¿no? La inviolabilidad de votos y opiniones, entonces, protegería al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional también, por lo que es propio de esa tarea, en ese caso, deliberativa y decisoria que tienen los magistrados, y en el caso del defensor, sus informes y recomendaciones. Creo que esa inviolabilidad por votos y opiniones de congresistas, defensor del pueblo y magistrado del Tribunal Constitucional debe mantenerse. Y así tendría que estar. Nótese que si uno lee la reforma aprobada, al parecer esto de que es desde el momento que se es elegido y hasta un mes después, ese mes después ya no aparece. Habría sido eliminado. Parecería que es solo por el mandato, ¿no? Pero yo creo que aquí estamos un poco, como digo, ante un debate que ya no tiene vuelta. Una eliminación total significa cualquier persona puede denunciar, acusar penalmente a un congresista para la inviolabilidad de arresto y proceso y se le juzga como cualquiera, sin filtro. Eso yo creo que es negativo, es peligroso. Pero lo que está claro es que por una conducta inconveniente, sobre todo en el Congreso anterior, se ha desprestigiado la institución. Entonces, el reclamo ciudadano y los especialistas es, no es que se elimine todo, creo yo. Sí, mucha gente quiere que se elimine todo, ¿eh? Pero yo creo que el remedio sería peor que la enfermedad. Sino, ¿quién que no sea el Congreso va a tener esta tarea de filtro? Y se ha señalado que, bueno, que sea la Corte Suprema. El Congreso no es perfecto, nadie es perfecto, la Corte Suprema, el Poder Judicial, tampoco. Pero en un esquema de separación de poderes, dado que se trata de imputaciones penales, judiciales, se ha dicho, bueno,
el máximo órgano del Poder Judicial, la Corte Suprema. Porque de lo que se ha tratado y de lo que se trata es que no sea el Congreso. Pero que tiene que haber un control, un filtro, tiene que haber. Tiene que haber. Yo creo que a veces las cosas llegan a un punto que no tiene retorno. Yo no tengo ningún problema en señalar que el referéndum que hubo en diciembre del 2018, yo voté en contra y me manifesté en contra, es muy impopular, pero me manifesté en contra de la eliminación de la reelección parlamentaria. Fue una cosa hecha por reacción, por desprestigio del Congreso. Yo creo que es malo, porque le priva al pueblo el derecho de ratificar con una nueva elección a los congresistas que ya han demostrado con su trabajo que el pueblo puede querer reelegirlos, que han adquirido la experiencia. Esto de estar inventando cada 5 años me parece perjudicial. Ustedes están teniendo, muchos por primera vez, una experiencia parlamentaria y esto se acaba en próximos meses. Y vendrán otros que tampoco serán los del Congreso disuelto y todo empezar. Pero llegamos a ese punto. Las cosas llegaron a un nivel que eso era lo indispensable. Yo creo que hay que evitar esto con el tema de la inmunidad. Es decir, que no se llegue a un desprestigio. Lamentablemente el Congreso se ganó esta desconfianza, Congreso anterior, de la ciudadanía. Entonces, como que lo que se impone, ya inevitable, es que no sea el Congreso el que sea juez y parte. Otro tiene que ser parte, pero el juez siempre será un órgano judicial. Y por eso yo hacía esta distinción entre la conveniencia de que pudiera ser la Corte Suprema. Bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que confiar. Puede haber también fiscalización para que lo hagan bien, pero que sea ese órgano el que decida, pero no sea ese órgano el que juzgue. Por eso yo decía, la Corte Suprema que evalúe que no hay motivación de persecución política, de venganza, de discriminación, etc. Pero de luego el juzgamiento, como cualquier proceso. Y obviamente habría que incluir en el reglamento, porque no se puede meter todo en la Constitución, cómo va a ser este procedimiento ante la Corte Suprema. Porque es evidente que él o la congresista, acusado o denunciado, tiene que tener espacio para hacer su descargo, su explicación. O sea, es un procedimiento. Lo que pasa es que cambia de sede, cambia del Congreso a la Corte Suprema. Yo creo que ahí casi ya no hay vuelta. Esa experiencia de Colombia y Chile es mejor que la eliminación absoluta de esta prerrogativa que es funcional, es para que el órgano funcione. ¿Se imaginan ustedes un congresista expuesto a cualquier denuncia? Ahora, es importante porque a veces hay confusiones, y con eso voy a ir terminando, entre la inmunidad o las inmunidades parlamentarias o del magistrado, del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, y el antejuicio, que es por delitos de función o infracciones constitucionales. A menudo se confunde. En el caso de los congresistas se puede confundir más porque junto con los magistrados, con el defensor, son los únicos funcionarios, altos funcionarios, que tienen las dos prerrogativas. O sea, los congresistas tienen la inmunidad, pero también tienen el antejuicio. Los ministros, y voy haciendo el puente con el 99, que fue parte, que no estaba previsto en mi exposición, pero que es indispensable verlo, que es para el antejuicio. Los ministros no tienen inmunidad. Un ministro hoy es denunciado como cualquiera y sometido a proceso, si es por un delito común, como cualquiera. Y no tiene inviolabilidad por votos u opiniones. Es más, el ministro es el funcionario más expuesto. Es el alto funcionario más expuesto. Como ya decía hace mucho tiempo, un famoso trabajo, Manuel Vicente Villarán, sobre la débil posición de los ministros, él decía, el ministro en el Perú es una institución débil, no ha cuajado, porque el presidente lo pone y lo quita cuando le da la gana. El Congreso, si quiere, si puede, lo interpela y lo censura. Y puede tener cualquier acusación como cualquiera. Y responde por sus actos personales y decisiones, pero también solidariamente por los del presidente y por los de sus colegas del Consejo de Ministros. Entonces, el ministro no tiene hoy inmunidad. Hay un error en la reforma aprobada cuando se dice los ministros no tienen inmunidad ni privilegio. No, inmunidad no han tenido nunca. Nunca en el Perú.
lo que siempre han tenido desde la primera Constitución de 1823 es antejuicio, por delitos de función, no por delitos comunes. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los congresistas sí tienen las dos: inmunidad por delitos comunes, antejuicio por delitos de función. Creo, como digo, que en el reglamento habría que precisar mejor cómo es este procedimiento ante la Corte Suprema, que daría la autorización o no para el proceso, pero que creo no debería ser el que en primera instancia efectivamente sea juez y parte y sea el que investigue y sancione. Es mejor separar. Y el congresista, y con eso termino, es importante también una diferencia entre la inmunidad y el antejuicio. Un congresista sometido a proceso, salvo que, autorizado ese proceso, el órgano judicial dispusiera su detención, un congresista con juzgamiento por delitos comunes no queda suspendido en sus funciones. Continúa normalmente, como digo, salvo que se le impusiera una prisión preventiva, una detención, él continúa siendo congresista tal cual. Lo que hoy es levantamiento de la inmunidad en el Congreso y en la reforma planteada sería que la Corte Suprema autorice el juzgamiento, no lo saca de la función parlamentaria. En el antejuicio, en cambio, si se aprueba la acusación, esta persona normalmente queda suspendido en sus funciones. Entonces, en verdad, la inmunidad de arresto y proceso significa que alguien autoriza, distinto ya al Congreso en la reforma, pero el congresista sigue en sus funciones. Por lo tanto, creo que no hay que mezclar, y la crítica que muchos hemos hecho a la reforma aprobada es haber incluido la referencia a eliminarle el antejuicio a los ministros, porque inmunidad ellos no tienen. Y en lo del presidente, yo tengo que ser coherente, hace ya algún buen tiempo, justo mi tesis doctoral fue sobre la responsabilidad del presidente y yo sostenía que el artículo 117 hay que reformarlo. El Perú es el país del continente donde el presidente está más protegido y menos susceptible de acusación durante su mandato que cualquier otra constitución del continente. México tiene un poquito, pero incluso es más amplio que nosotros. Entonces yo sí creo que hay que agregar algunas causales adicionales por las cuales el presidente sí puede ser acusado durante su mandato. No esta amplia referencia a delitos contra la administración pública, que es demasiado grande. O sea, durante el mandato tiene que reservarse para las infracciones constitucionales o los delitos más graves. Corrupción, violación de derechos humanos, graves delitos dolosos, vinculación con organizaciones criminales, con el narcotráfico, etc. Pero no cualquiera, porque eso sí, sino lo mismo que estoy planteando respecto a los congresistas pasaría con el presidente. Estaría lleno de denuncias y se dedicaría más a tener denuncias que a gobernar. Entonces, por eso creo que si bien es una solución integral, hay que tener muy claro quiénes tienen inmunidad, quiénes tienen antejuicio, quiénes tienen los dos y la distinta naturaleza de ambos. ¿Se puede reformar todo? Sí, sí. Pero creo que, por ejemplo, eliminar el antejuicio para los ministros, no, porque no es el ministro el que decide, un órgano distinto a él va a decidir si una acusación por delito de función continúa o no, no tiene inmunidad, no debe tenerla, ¿no? Y en el caso del presidente, lo que tiene es una prerrogativa especial para durante su mandato, ¿no? Pero el presidente formalmente no tiene una inmunidad. Bueno, eso es lo que yo, para no extenderme, también tiene que hablar mi amigo César Landa, pues tendría que decirles y a su disposición siempre que lo necesiten, un gusto y un honor. Muchas gracias, doctor Francisco. De verdad, quedamos muy agradecidos por sus aportes. Nos ha dado algunos alcances importantes y creo que los congresistas también, a nombre de la comisión, le reitero el agradecimiento y también esperemos que en una próxima oportunidad nos pueda usted volver a ilustrar quizás en otros aspectos y en otros temas. Muchas gracias, doctor Francisco. Muy amable por su Muchas gracias. Buenos días a todos.
Vamos a dar el uso de la palabra y agradeciéndole también por su participación y su presencia y haber aceptado la invitación que se le hizo al doctor César Landa Arroyo, quien es constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional y también ex viceministro de Justicia, por lo cual también quedamos honrados con su presencia el día de hoy. Doctor César, muy amable y tiene usted el uso de la palabra, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas, congresistas, a nuestro estimado colega y amigo Francisco Yiguren. También para poder absolver algunas de los temas que han sido solicitados por parte de la comisión que me pronuncia en relación a la propuesta de reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y creo que es importante tener en principio una idea del origen y de la validez y la naturaleza de esta inmunidad parlamentaria, por cuanto las relaciones de un modelo político, en este caso democrático constitucional, ha ido instalándose en nuestro sistema democrático desde hace 200 años, precisamente en pugna, ¿no?, con un ejecutivo monárquico en su momento, ¿no?, arbitrario, autoritario, ¿no? Y en esa conquista histórica, ya tempranamente, desde el Parlamento británico, en controversias con el monarca o los monarcas ingleses, o también con la Revolución Francesa, se va incorporando en primer lugar esta inviolabilidad, primero de los votos y opiniones de los parlamentarios ingleses, ¿no?, y luego también de la inmunidad de arresto y de proceso, ¿no?, que se va incorporando en la Revolución Francesa para ejercer sus potestades, ¿no? Y el Perú no ha estado ajeno a esos procesos que se han ido consagrando desde nuestras primeras constituciones, ¿no?, en este modelo democrático constitucional, sino ya que incluso se ha ido, digamos, instalando también en nuestra historia constitucional garantías, ¿no?, del ejercicio de la función parlamentaria a través del antejuicio político, ¿no?, que ya tempranamente, incluso con una ley de 1834, ¿no?, se establecía causales de infracción constitucional, por ejemplo, por el cual podía ejercer este tipo de atribución extraordinaria, pero con garantías de defensa, ¿no?, por parte de los parlamentarios, ¿no?, y que posteriormente ya se va a ir modificando, sobre todo a partir ya de la última Constitución 93, con la figura del juicio político, por el cual el Congreso ya directamente puede incluso sancionar, suspender, inhabilitar, ¿no?, o destituir un alto funcionario. O sea, nuestras instituciones parlamentarias han ido instalándose progresivamente y, claro, la evaluación de las mismas creo que en conjunto es importante para entender el tema también de la inmunidad parlamentaria. Pero además quiero remarcar, ¿no?, que nuestro modelo constitucional vigente, claro, los congresistas representan a la nación y no están sujetos a un acto imperativo, ¿no?, precisamente para no estar presionados, ¿no?, sea por poderes de iure, poderes fácticos, ¿no?, en cuanto a que representan a la nación, lo cual no es óbice para recordar que si bien no tienen un mandato imperativo, sí tienen un mandato de representación, ¿no?, es decir, de representar los intereses ciudadanos por el cual han sido electos, aun cuando no de manera individual o local, sino de manera general, ¿no?, pero que puede dar lugar, evidentemente, a consecuencias en torno a evaluar, sobre todo por parte de la opinión pública, si es que están cumpliendo con el mandato de representación, ¿no? Como es evidente, el Parlamento pasado, que fue disuelto el 30 de septiembre de 2019, no tenía, digamos, una representación desde el punto de vista sustantivo material que el pueblo avalara, ¿no?, sino, no obstante haberlos elegido, la opinión ciudadana, no solamente ella, era totalmente crítica y contraria, ¿no? Y por eso la necesidad de introducir reformas políticas a nivel incluso constitucional ya se expresaron en el voto, ¿no?, de diciembre del 2018 mediante un referéndum constitucional,
como también otras propuestas ciudadanas o gubernamentales en torno a revisar o reformar instituciones, como en este caso del mandato imperativo, ¿no? Y ese sentido no debe perderse de autonomía e independencia el Parlamento, pero también adecuándose a las necesidades de los cambios históricos, como ha ocurrido en otros parlamentos a través del mundo, ¿no? Sea en Inglaterra, donde el tema ya de la unidad parlamentaria no opera porque la democracia funciona equilibradamente, ¿no? O en nuestro caso, como veremos también, ¿no? En el tema de los países vecinos y otros más que a veces ya tampoco tienen esta inmunidad porque de pronto el Parlamento también, que no está ajeno, sino inserto en la sociedad y en el Estado con todo lo bueno de la pluralidad, de la representación, de la publicidad de sus actos, y eso significa control, entonces, ciudadano. En el Ejecutivo, por ejemplo, no hay pluralidad porque es un sistema de elección mayoritario, ¿no? Y en consecuencia, al no haber pluralidad, no hay, si quieren ustedes, alternancia, no existe publicidad de las decisiones que se toman en los órganos de decisión, como el Consejo de Ministros, y no hay control al interior, versus un parlamento donde puede haber todos estos elementos que permiten al ciudadano conocer de cerca, para bien o para mal, porque también critica evidentemente a su parlamento, en tanto que desconoce, ¿no?, cómo funciona al interior, y a lo mejor seguramente no tanto por este como por otros gabinetes, seguramente también habrían opiniones seguramente muy discutibles por parte de los ciudadanos si conocieran cómo funciona al interior el Ejecutivo, sobre todo cuando gasta, ¿no?, presupuesto público, ¿no? En ese sentido, quiero entonces, desde el punto de vista principista, recordar, ¿no?, que no solamente es que no hay mandato imperativo, también el presidente debe poner a disposición del Congreso la fuerza policial y armada necesaria, ¿no? Y está prohibido que los militares entren sin autorización del presidente. Se ha querido siempre empoderar al poder parlamentario que representa la voluntad popular, al punto que en nuestra Constitución el mandato parlamentario es irrenunciable. O sea, no solamente representan en base al goce de ciertos derechos o privilegios, entre comillas, sino también de deberes, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber un equilibrio entre estos privilegios que puedan tener y también los deberes y responsabilidades que la Constitución y sobre todo la opinión ciudadana les otorga. En ese sentido, claro, la reforma constitucional tiene un peso social, político, que no solamente lo hace posible, sino lo hace no solamente necesario, sino también urgente para la credibilidad institucional del Parlamento, y en ese sentido, ustedes electos el 26 de enero del presente año tienen una gran responsabilidad en esa línea, con la independencia y autonomía que tienen, obviamente, formular, pero también con la responsabilidad que significará una medida u otra. ¿Qué digo esto, no? Porque como poder legislativo, obviamente cumplen una función ordinaria de legislar, controlar, representar, ¿no? Pero como poder constituyente instituido, cuando se realiza el poder de reforma constitucional, el poder legislativo, que está subordinado al poder constituyente, reaparece como una suerte de un poder constituyente instituido, ¿no? O sea, para la reforma. Y digo esto porque ese proceso no es un proceso absoluto. Si bien el Parlamento es autónomo, que ha recibido la voluntad popular, tiene límites esa actuación, porque las reformas constitucionales tienen límites, en tanto que el poder constituyente instituido, que es el poder legislativo, no puede afectar por el fondo o por la forma la Constitución. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ya ha ido estableciendo desde el año 2002 con su jurisprudencia, o la 050-2005 del año proceso de inconstitucionalidad, cuáles son esos límites materiales o sustantivos y límites formales, ¿no?, o procedimentales, ¿no?, que vamos a presentarlos, ¿no?, a la luz precisamente del análisis del tema. Es cierto que el tratamiento que demanda, ¿no?, la Constitución para ejercer la función de los altos funcionarios, en este caso congresistas, requiere de un tratamiento especial, y eso no es violatorio a que todos seamos iguales ante la ley, como manda la Constitución, porque también el artículo 103 reconoce que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia entre las personas, sino por la función, de modo tal que ese tratamiento es una garantía institucional del
colectivo del Parlamento, en la cual sus miembros, ustedes integrantes, son una suerte de, entre comillas, digamos, funcionarios, ¿no?, de la labor parlamentaria desde el punto de vista político. Claro está, para poder tener y gozar de libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, a través, pues, del debate parlamentario y de la aprobación de las leyes, que no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad, ¿no? En un sentido jurídico y político, en el sentido de que una ley que puede ser declarada inconstitucional por el tribunal no supone que quienes han votado a favor de esa ley han cometido una infracción a la Constitución, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una responsabilidad subjetiva individual por los votos y opiniones que ustedes tienen. Es cierto que esta es una garantía inamovible en todos los países, incluso de tradición democrática, donde se mantiene como una necesidad asegurar ello, pero también lo menciono que en nuestros países, la región, América Latina o el Perú, donde hay muchos estados o autogolpes, esas figuras precisamente han hecho, ¿no?, que se refuerce la necesidad de garantizar a los parlamentarios ciertos derechos, no solamente a nivel nacional, derechos políticos, sino también incluso a nivel internacional, ¿no?, porque el Perú no está ajeno, incluso en estos aspectos políticos, a una suerte de protección convencional, ¿no? Por ejemplo, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual el Perú forma parte de acuerdo con la Constitución, cuando en su artículo 55 dice los tratados celebrados y en vigor forman parte del derecho nacional, reconoce derechos políticos en su artículo 23, y hay opiniones y jurisprudencia de la Corte Interamericana respaldando los derechos políticos de algunos, en otros casos rechazándolos, ¿no?, cuando no corresponde. Entonces, el contexto y la mirada de la reforma constitucional, incido, no se agota, obviamente, en el propio texto constitucional, cuando es necesario ver su coherencia, sino también en la jurisprudencia constitucional y en lo que corresponda del control convencional de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? En ese sentido, podemos decir que hay un principio fundamental para toda reforma constitucional, ¿no? Que es un principio material como el principio de control y balance de poderes. El artículo 43 habla de la separación de poderes, y eso se pone entonces de que el poder no esté integrado o presionado cuando hay una dictadura. Evidentemente el Ejecutivo controla al Parlamento, como ocurrió en el 92, instituyendo parlamentarios, magistrados de la Corte Suprema, el Tribunal. Eso precisamente una democracia se busca evitar a través de instituciones que, si bien nuestro modelo es un modelo presidencial atenuado con instituciones parlamentarias, no por ello debe buscarse una preponderancia, sino más bien un equilibrio, porque en todo régimen, sea el parlamentarista de Europa o el presidencial con sus diferentes modelos en nuestra región de América del Sur, del Norte, debe buscar equilibrio y balance de poderes. Entonces, las instituciones que se están reformando no deben descalibrar, por decirlo así, o romper los balances que existen, que no son estáticos, porque se dan también en función de la realidad social. Y la realidad está pidiendo en estos momentos, desde ya hace tiempo, que este tema de la inmunidad parlamentaria sea revisada. Pero no por ese cambio debe haber una afectación de este equilibrio que puede ser un poco a veces precario en nuestros países, porque puede llevar a ciertos conflictos o tensiones, como ocurrió el año pasado, que terminó con la disolución del Congreso, que, dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional entendió que era una medida extraordinaria, irrepetible, pero que finalmente no era inconstitucional. Entonces, bajo esas referencias, yo diría que la lógica del Parlamento tradicional, que se conoce en la doctrina como la interna corporis acta, es decir, que el Parlamento decide sus propios asuntos por ser independiente bajo sus propias reglas, hoy está en revisión, porque hay revisión, control judicial, control constitucional y eventualmente control convencional de las decisiones que pueda tomar un Parlamento, incluso si fuera un caso de reforma constitucional que violara ciertos principios formales, como les digo, procedimentales o también materiales, ¿no? Y en esa lógica, yo creo que el tema de la inmunidad, o sea, la inviolabilidad, por un lado, de votos y opiniones, es un tema que no está siendo, ¿no?, digamos, afectado, ¿no?, en principio, porque se mantiene el artículo 93 desde ya, pero sí el hecho de que se haya modificado de manera bastante errática, ¿no?, un primer proyecto que no alcanza, pues, los 87 votos para levantar la inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema y que requería referéndum popular,
de pronto, por el artículo 206 de la Constitución, busca un consenso y termina una sesión de 5 de julio pasado, ¿no? Con proyectos que van y vienen y terminan con una votación mayoritaria de 102 votos, pero con digamos, un proyecto que más que buscar solución, quizás han buscado una solución entre las mayorías parlamentarias, pero no han buscado una solución mirando precisamente la realidad que ha generado toda una contestación, ¿no? Social, contestación constitucional, ¿no? Desde el punto de vista de la opinión pública y desde ya política. Entonces, es importante señalar que entonces que la inmunidad parlamentaria, dado la experiencia que ha tenido en la práctica en los últimos periodos parlamentarios, ha devenido una institución bastante discutible, ¿no? Y las instituciones en sí mismas no es que sean malas, sino depende de cómo se usan o mal usan, ¿no? Y en este caso así está segundo, ¿no? Con lo cual parece que hay una necesidad desde ya y urgente de revisión, lo cual incluso legitimaría, ¿no?, al actual Parlamento, que ha entrado precisamente en sustitución de un Parlamento disuelto y con un mandato de reforma política que la gente, la población espera ver los resultados, aunque sea el periodo corto. En ese sentido, claro, haber establecido en esta reforma, el artículo 23, el hecho de que los parlamentarios, si bien se les levanta, ¿no?, la inmunidad por parte de la Corte Suprema, pueda ser para todo tipo de actos, ¿no?, de legislación, de representación, de control y otros que sean implícitos a su función, pareciera que es una decisión bastante discutible, primero porque excede lo que era en principio un mandato, de más bien ver cómo se limitaba los usos y abusos de la protección, la inmunidad, que se ha comentado como impunidad para una serie de personajes del ex parlamento, ¿no?, que fueron procesados, condenados, prófugos, porque no se ponía a su disposición la sentencia judicial de captura, ¿no?, los excongresistas Donaire, Benicio Ríos, ¿no?, o de procesamiento también por parte de otros congresistas de la mayoría usualmente que evadían. En ese sentido, creo que la tarea legislativa y de reforma constitucional no puede estar ajena a la realidad, sino por el contrario, tiene que ser conforme a la realidad para que tenga una validez. Y no solamente porque logren aprobarlo con 87 votos en las legislaturas ordinarias, sino porque esa decisión incluso podría ser objeto de un control constitucional, como ya fue la reforma constitucional llevada a cabo, por ejemplo, el anteaño pasado, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, emite sentencias sobre, por un lado, primero, en la discusión sobre si se disolvía o no el Congreso, emitió una sentencia definitiva en el tribunal declarando que era válido porque había habido un quebrantamiento, ¿no?, de los derechos fundamentales, en este caso del principio de separación de poderes y de equilibrio de poderes, ¿no? Y en una sentencia anterior, la 006-2018 PI, sobre estas reformas que hizo el Congreso en su momento para limitar la acción del Poder Ejecutivo a efectos de que no pudiera plantear cuestión de confianza sobre temas de proyectos de leyes o procesos de control parlamentario en curso, o que si se negaba la confianza al Poder Ejecutivo, esta no podría ser validada para considerarla como una primera o segunda negación de confianza, si es que en el nuevo gabinete había ministros del gabinete censurado, ¿no? Todas esas decisiones que implicaban reformas que tenían que ver directamente con el principio de separación y control de los poderes, fueron por el tribunal declaradas inconstitucionales, ¿no? Y lo menciono porque en esa labor de control también ha tenido que ver en temas referidos a la inmunidad parlamentaria, que el tribunal ha ido construyendo una jurisprudencia para ir afinando estas instituciones en relación al privilegio, concretamente, ¿no?, o la garantía de arresto y de proceso, ¿no?, por caso de delitos, concretamente de carácter ilícito desde ya, ¿no? Y en ese sentido, diríamos entonces que la inmunidad parlamentaria demanda, ¿no?, de un cambio, ¿no?, de deliberación sobre la autoridad más competente.
Claro, han existido proyectos de leyes, si es la Corte Suprema, la Comisión de Reforma Política del Ejecutivo, ¿no? Que es la que se está discutiendo, pero también hubo, para que sea el propio Tribunal Constitucional quien levantara la inmunidad, o por ahí también una opinión para que fuera la Junta Nacional de Justicia, o vencido un plazo en el Parlamento sin declarar el levantamiento de la inmunidad, automáticamente esto ya procediera, ¿no? O sea, digamos que diferentes fórmulas hay en torno a quién debería o cómo debería llevarse a cabo el levantamiento. Pero lo que hay que señalar es que en ese tema de la inmunidad parlamentaria, en tanto que hay una investigación judicial que es de carácter técnica, porque es de acuerdo con la ley, ¿no? Si es que hay una infracción a la norma penal, en tanto que en el ejercicio de la función se comete algún tipo de ilícito, es la entidad competente, ¿no? Para calificar los hechos como un hecho ilícito, ¿no? O de lo contrario, si esos hechos no configuran un hecho ilícito y en consecuencia habría que presumir que hay una persecución o una mala calificación, ¿no? Que podría entonces desestimar, ¿no? Este tipo de levantamiento de la inmunidad de proceso en un caso, ¿no? O de arresto en otro caso, ¿no? Ahora, se ha discutido pues que el Poder Judicial tampoco es un órgano muy competente, ¿no? Por una serie de razones también que tienen que ver con si la corrupción, ¿no? U otros problemas de incidencia política, ¿no? Que puedan tener en las altas esferas, ¿no? Que es precisamente donde se establece este resguardo, ¿no? De la Suprema Corte, ¿no? Evidentemente, nuestro sistema democrático es un sistema con instituciones débiles y hay procesos de reforma judicial desde los años 2004 con el Seriajus y de pronto más adelante, más parciales en la lucha contra la corrupción ahora. Pero en una democracia, como se decía ya clásicamente, decía el ex primer ministro inglés Churchill, de los sistemas políticos es el menos malo. O sea, no es que sea perfecto. Por el contrario, hay muchas debilidades, pero es el menos malo. Y creo que habrá que decir lo propio del Poder Judicial, ¿no? Que de nuestros sistemas que pudieran, digamos, apoyar la labor del control, ¿no? De levantamiento de unidad parlamentaria, es de los menos malos porque en la experiencia que ha habido en esta etapa democrática de 20 años, de casi 100 pedidos, ¿no? de levantamiento de inmunidad parlamentaria, tanto de proceso como de arresto, se puede hacer un examen y lo que es evidente es que muchos no han sido respondidos por el Parlamento, y de los que han sido atendidos y respondidos, no ha habido un ejercicio arbitrario del poder, como podría presumirse, claro, si el Poder Judicial hubiera actuado de manera incisiva, ¿no? Levantando gratuitamente o fácilmente sobre cualquier pedido para poder llevar a cabo procesos y arrestos, ¿no? Entonces, la evidencia empírica es que, no obstante, con toda la crítica del Poder Judicial, ha actuado meridianamente, ¿no? Bajo los patrones de una decisión jurisdiccional. Claro, que el Parlamento pasado considere que cuando hay una sentencia de segundo grado que ya tiene efectividad, ya puede ser ejecutoriada para ser detenida, el Parlamento considere que eso no es una sentencia de última instancia, que puede ser objeto recurrible. Claro, será cuestión de interpretación, pero quien interpreta las leyes es el Poder Judicial en nuestro sistema constitucional. El Parlamento podrá tener una opinión, seguramente políticamente válida, pero no judicialmente. Y evidentemente, ¿no? Si un parlamentario, por último, considera que esa decisión de levantarle, ¿no? La inmunidad de proceso de arresto ha violado, pues, su presunción de inocencia, pues, tiene el derecho, ¿no? De plantear, pues, una acción de amparo, un habeas corpus si lo detienen, ¿no? Para que sea resuelto precisamente en última instancia por el Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, o por las instancias judiciales, ¿no? El ex congresista Díez Canseco, finado, ¿no? Planteó pues su habeas corpus, ¿no? Había amparo cuando fue destituido, separado por 120 días sin salario por la decisión del Pleno del Congreso que en base a un informe de la Comisión de Ética en mayoría lo suspende, ¿no? A su juicio arbitrariamente, y el juez ordena que esa decisión fue contraria a la Constitución porque hay garantías mínimas del debido proceso, ¿no? Tanto para ese caso, el expresidente García también, ¿no? Planteó una serie de habeas corpus, ¿no? Contra la mega comisión del Congreso que lo investigaba y el Poder Judicial atendió, ¿no? Entonces, creo que las experiencias pueden ser de un lado o de otro, favorables o desfavorables o discutibles o no discutibles, pero hay garantías, quiero remarcar,
de protección en decisiones que puedan ser revisables. Y claro, si el Poder Judicial no es perfecto, seguramente podrán también llegar al Tribunal Constitucional, con lo cual es importante garantizar al Tribunal Constitucional también esta suerte de inviolabilidad de votos y opiniones. Entonces, en esta reforma constitucional que tiene el artículo 2.1, que goza de unos privilegios, ¿no? Y prerrogativas que los parlamentarios, se ha eliminado eso. ¿Y qué significa eso? Que se ha eliminado que entonces para emitir un voto o en la deliberación jurisdiccional, los magistrados del tribunal ahora van a estar sujetos a cualquier decisión. No olviden que en toda sentencia uno gana y otro pierde. Imagínense, el 50% que ha perdido podría ser entonces ya amparado, ¿no? Para poder denunciar, ¿no? Y no tener estas garantías. Entonces, bueno, para casos concretos, cuando el tribunal emitió una sentencia el año 97 declarando que la ley de reelección presidencial era inconstitucional, a 4 magistrados los pusieron en el Congreso a juicio político en ese caso y los destituyeron a 3 de ellos, ¿no? Aguirre Roca, Rey y Reboredo, ¿no? Y hace pocos años, 2, 3 años, ¿no? Cuando el tribunal aclara una sentencia, el caso de Frontón, a 4 magistrados del tribunal los acusan y tienen que ir, ¿no? Por parte del Congreso, la mayoría parlamentaria, para procesarlos por infracción a la Constitución y por delito en ejercicio de su función. Y si eso se paralizó fue precisamente porque apelaron a la Comisión y a la Corte Interamericana que emitieron una medida para que se suspenda porque afecta la independencia judicial. Entonces, creo que es muy importante garantizar la independencia para incluso la seguridad de los propios parlamentarios, que si hubiera una actuación irregular por parte del Poder Judicial, se puede establecer un órgano que tenga la garantía de que va a resolver con independencia judicial, con neutralidad y de acuerdo al debido proceso. En consecuencia, creo yo que la inmunidad parlamentaria de proceso de arresto es una institución más que, si bien tiene un estatus especial, no puede pues estar exenta de esta reforma, que lo menos malo, como decíamos, es el sistema judicial, que ha venido dando cuenta en los últimos 20 años de no haber cometido decisiones arbitrarias por malos problemas institucionales, que podrían obviamente reiterarse si no se lleva a cabo una reforma también de la justicia, y que en todo caso sus decisiones puedan ser objeto de control constitucional en última instancia, ¿no? Garantizando que un tribunal sea independiente, autónomo, incluso en su nombramiento, porque el 30 de septiembre del año pasado el Parlamento anterior quiso poner a 6, ¿no? A magistrados de 7, con lo cual hubiera cambiado toda la correlación del equilibrio del balance de poderes al resolver las causas. Y sin instancia hubiera algún tipo de ejercicio que quien se considere afectado en su derecho, ¿no? Parlamentario, etcétera, podrá acudir a los sistemas de protección internacional que el sistema prevé en nuestra Constitución y que el sistema resulta garantista, en tanto que hay garantías judiciales en el artículo 8 de la Convención Americana que se ha aplicado en casos de derechos políticos. No tanto, ¿no? Porque también los derechos políticos son de factura nacional más que una interpretación, pero sí hay garantías del derecho de participación en la vida pública, ¿no? Y creo yo, entonces, que estas instituciones de la inmunidad parlamentaria deben ser objeto de una revisión adecuada para poder digamos, estar acordes, ¿no? Con lo que es un fundamento básico de nuestra democracia y con su término, y es que digamos, el poder del Estado emana del pueblo y sus autoridades la ejercen con las limitaciones y con las responsabilidades, ¿no? Que tanto la Constitución, las leyes, pero también la voluntad popular les establece, ¿no? Por eso me quedaría aquí para poder, si es el caso, intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? O dar opinión. Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas. Muchas gracias, doctor César. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra para las preguntas, interrogantes que tuviesen a los señores congresistas. Por favor, colegas congresistas, quienes deseen hacer el uso de la palabra pueden hacerlo a través del chat. Bien, mientras los colegas van haciendo registro de su participación, yo quería hacerle algunas interrogantes, ¿no?
la eliminación de la protección que tienen los altos funcionarios, como la del presidente. No sé qué apreciación le merece y si esta es constitucional o no. Esa como primera interrogante. Y hay otra pregunta que también en la cual quería centrarme era, se ha hablado bastante de reformas constitucionales, ya sea en este caso de inmunidad parlamentaria y otro tipo de reformas constitucionales. En ese sentido, jurídicamente, ¿es procedente un proyecto de ley para una nueva constitución? No sé qué apreciación tiene también sobre la misma, doctor César. Esas eran dos de las interrogantes que quería hacer. ¿Algún colega que también desea hacer el uso de la palabra para ya cederle la palabra a nuestro invitado? Bien, no habiendo más interrogantes, doctor César, quedamos a la espera de sus ¿Cómo no? apreciaciones. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro modelo constitucional es un modelo democrático asentado sobre la figura de la presidencia, tanto en la formación de la República del Perú, el Libertador San Martín, ¿no? O Bolívar dieron pues las bases de esa constitución, donde ya en 1828 se garantiza un principio de modelo presidencial con representación parlamentaria, pero que se ha ido a lo largo del tiempo morigerando el presidencialismo del siglo XIX porque era un caudillismo, sobre todo a veces militar, ¿no? Por guerras civiles, guerras internacionales, ¿no? Conflictos que se fueron añadiendo, por ejemplo, ya no secretarios de Estado, sino ministros, ¿no? Y luego Consejo de Ministros y Ley de Ministerios, ¿no? Y luego interpelaciones, luego censuras, ¿no? A los ministros, luego se nombra un presidente del siglo XX del Consejo de Ministros, que ya tiene que presentar, incluso con la Constitución del 33, ¿no? Al Congreso para dar cuenta de su tarea, ¿no? Y el 79 ya incluso se demanda, ¿no? Que pueda haber el voto de investidura como ocurre, ¿no? Actualmente para validar el gobierno y los mecanismos de contrapeso también que se vienen dando, como va a ser pues la moción de confianza que presenta el Ejecutivo, ¿no? Sea obligatoria ya cuando se instala un gobierno, como va a ocurrir ahora con un nuevo premier cateriano, ¿no? Para que pueda el Congreso analizar sus propuestas, las medidas y darle el voto de confianza o la moción de confianza facultativa también para que pueda hacer política, ¿no? El Ejecutivo pidiendo el respaldo del Parlamento para determinadas medidas económicas, sociales o políticas importantes. Yo creo que esos instrumentos del presidente, que el presidencialismo, como también convocar una legislatura extraordinaria, que ha ocurrido, por ejemplo, de manera extraordinaria también, va la redundancia, cuando el CNM estaba denunciado por los audios de corrupción y el Congreso no quiso sesionar en esta época de julio, que había cesado sus funciones, la legislatura, el presidente convoca, ¿no? Una legislatura extraordinaria para que se pronuncie. El Parlamento tuvo que revisar y destituir por graves violaciones a los del CNM, ¿no? La propia propuesta de iniciativa legislativa de reforma constitucional que ha hecho uso el presidente con el Parlamento anterior más de una vez, ¿no? Incluso llamando un referéndum. Son instituciones, como verán ustedes, que son muy dinámicas porque se van a lo largo de la historia dando a favor del Parlamento y a favor del Ejecutivo, y para algunos se puede haber creado también una suerte de un monstruo, ¿no? Porque ni somos parlamentaristas ni somos presidencialistas, sino un presidencialismo mixto o atenuado, ¿no? Que tiene entonces que calibrarse adecuadamente para que funcione bien, si no va a ser así una olla de combustión, de choque, ¿no? Si es que se usan todas las prerrogativas, tanto de un lado como de otro, como ocurrió el año pasado, ¿no? Interpelaciones, censuras, ¿no? Etcétera, y por otro lado, mociones de confianza. Entonces, yo diría que la figura del presidente de la República, claro, al margen de que, como dice el artículo 110, es el jefe del Estado y representa a la nación, también es importante señalarlo que el artículo 118, número 3, dice que es el director de la política general del gobierno, con sus ministros, obviamente, ¿no? Del cual él no es responsable de sus actos, sino a través de los ministros, porque no hay validez o son nulos sus actos y no tiene refrendo. De ahí que entonces el presidente, si bien no tiene una responsabilidad gubernamental, sí por actos graves, ¿no? Que desde la Constitución de 1823, las primeras constituciones ya se establecen, ¿no? Traición a la patria, ¿no? Casos como, por ejemplo, impedir las elecciones, en este caso también del artículo 117, 4 causales, ¿no? Que empieza a enumerar
resulta que en estos supuestos de que el presidente puede estar sujeto a una acusación, se añade, ¿no?, otra para los delitos que haya cometido, ¿no?, antes o ahora, ¿no?, contra el patrimonio del Estado, ¿no? Y yo creo que la realidad, por un lado, no puede estar ajena a este análisis, y es que, como sabemos, hay 4 expresidentes que están en diferentes condiciones de una etapa de investigación, y algunos han tenido mandato de detención, pedido extradición, uno suicidado precisamente al evitar ser detenido, ¿no? Entonces, creo que la institución de la Presidencia de la República también tiene que estar en manos de revisión, ¿no? Pero en la formulación que se está haciendo en este proyecto de reforma, ¿no?, aprobado, perdón, en cambio el artículo 117 pareciera que es una regulación bastante amplia, bastante genérica, que por el contrario estaría dejando, ¿no?, la presidencia como institución jurídica, me refiero, y constitucional, que debe generar orden, estabilidad, gobernabilidad, en una situación de precariedad, ¿no? Discutible es la persona quien llegue a la presidencia y qué actos puede haber tenido o tenga. Eso es un tema indiscutible, ¿no? Pero el tema es la institución presidencial, que quedaría con una reforma de este tipo, si se aprueba en segunda votación, en una situación de bastante debilidad, de bastante precariedad. Porque claro, con el artículo 117, evidentemente se habilita, ¿no?, a que el presidente durante el mandato pueda ser acusado, ¿no? Y que conforme al artículo 99, obviamente hay una acusación constitucional de ser el caso ante el Pleno del Congreso, ya sea por delito en el ejercicio de la función o por infracción a la Constitución. Y estos supuestos del artículo 17, en principio, no solamente aluden a temas que pueden ser jurídicos, ¿no?, estrictamente como delitos, sino también que hay disposiciones que pueden ser infracción a la Constitución, ¿no? En ese sentido, el manejo de la infracción constitucional es un tema también bastante discutible o arbitrario, porque no está tipificado en estricto bajo principios de taxatividad, culpabilidad, antijuricidad, ¿no?, para que haya un hecho ilícito que pueda ser objeto de una denuncia penal, ¿no? En ese sentido, aquí me parece que si hubiera pues estas controversias que son propias en la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, en una situación de calentura política, perdón la expresión, podría generar que de pronto se aprueba algún día pues de denunciar al presidente, ¿no? Y en esa medida hay toda una afectación a el derecho de la Presidencia de la República de mantener un estatus, ¿no?, de estabilidad. Yo creo que, para cerrar, el país necesita estabilidad, seguridad, pero a su vez necesita cambios. La sociedad espera cambios, ¿no?, en materia de seguridad, económicos, con la salud. Y ese equilibrio lo dan las instituciones cuando hay una armoniosa distribución de cuotas de poder. Y por eso digo, hay que calibrar adecuadamente. Pero esta modificatoria del artículo 117 me parece que desajusta o pierde el calibre que habría tenido, pero no por ello no es que no haya que hacer nada, ¿no?, porque tenemos 4 expresidentes que ya ponen en evidencia, en democracia, no en dictadura, la necesidad de reformarla, pero no con una cláusula tan abierta que pudiera generar precisamente incertidumbre. Y en segundo, si hay necesidad de una nueva constitución. Es cierto que hay países que el Perú pasó en los años 90, ¿no?, al 93, pues a través de un golpe, ¿no? Pero en democracia también, como en Chile, que están en pleno proceso social y político, planteando una reforma. Y las reformas no son eternas, ¿no? Por eso el Perú ya tiene 21 reformas constitucionales, la Constitución 93, unas más formales, otras más sustantivas, la descentralización, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero hay temas pendientes, como es obvio, si queremos un Estado de Derecho, ¿no?, donde la Constitución tenga validez y tenga eficacia. Y me refiero a los derechos económicos, sociales, ¿no?, que la población está padeciendo en esta pandemia porque no tiene un derecho a la salud efectivo, ¿no?, dado que el modelo económico, evidentemente, en el cual se ha fundado, como decía el expresidente Joy Guay del CCD, la Constitución es la mejor carta de garantía para la inversión extranjera. Y en ese sentido, las compañías, los monopolios, etcétera, de la salud y en otras áreas ejercen esta función. Yo creo que hay que corregir ello democráticamente y hay mecanismos, ¿no? Pero es un debate, claro, que es de mediano plazo, quizá lo urgente son otras coyunturas, pero que pueden estar también en el marco de una visión
de un acuerdo nacional que, como toda reforma, requiere, y no solamente un acuerdo político, ¿no?, de los grupos parlamentarios, sino también un acuerdo social. Y con eso termino, para que pueda haber una reforma constitucional total, debe haber lo que se llama un momento constituyente, no un momento constitucional, ¿no? Ahora hay momentos constitucionales, reformar la inmunidad, pero un momento constituyente tiene una naturaleza de carácter mayor, donde la nación se encuentra comprometida en cambiar, ¿no?, aspectos sustanciales de ese pacto social que de la Constitución 93 creo que han quedado ya vetustos algunos capítulos, ¿no? Me quedo acá. Bien, muchas gracias, doctor. Habían solicitado el uso de la palabra también algunos colegas. Le vamos a ceder el uso de la palabra al colega Vivanco Reyes. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a los ambos invitados. Primero agradecerles, ¿no?, porque nos han ilustrado en diferentes formas cómo se lleva a cabo el tema de la inmunidad parlamentaria. Quiero empezar diciendo que nuestra sociedad, conforme va avanzando en democracia, en dictaduras o en diferentes estados, ha ido buscando una armonía para que los ciudadanos podamos también ejercer ciertas actividades políticas. Es ahí donde nace los tres poderes del Estado. Pero los tres poderes del Estado tienen que estar de una manera equilibrada para poder ejercerlos y para poder mantener una sociedad demócrata. Pero nosotros no podemos solamente querer debilitar a un poder que es el poder legislativo y decir que solamente el poder legislativo tiene un descontento popular. El poder legislativo es aquel que le está haciendo daño al país y el poder legislativo es a él a quien tenemos que atacarle y quitarle todas las prerrogativas constitucionales. Si bien es cierto, el poder ejecutivo ha tenido una gran responsabilidad en el descontento popular, así como también el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial también tiene una alta tasa de desaprobación por parte de los ciudadanos, sobre todo aquellos que tienen problemas dentro de este gran Poder Judicial. Y ahora están teniendo un nuevo descontento popular ante el Poder Ejecutivo por toda esta problemática de salud y la falta de resolverle los problemas cotidianos en los diferentes hospitales y centros de salud de nuestro país. Pero sin embargo solamente queremos atacarlo al Poder Legislativo y decirle que el Poder Legislativo es el único que tiene a los ciudadanos de las cuales la gente ha logrado ese descontento. De todas las exposiciones que he podido escuchar, yo lo resumo en una sola cosa: que no son las instituciones los problemas, sino son las personas las que pasan por las instituciones las que generan los problemas. En el Parlamento anterior y todos los que han pasado han ido generando ese descontento, y sobre todo aquí en el tema de la inmunidad parlamentaria, en esta comisión. Pero si nosotros como parlamentarios generamos esa confianza en el pueblo y le damos trámite a cualquier pedido de levantamiento de inmunidad para que el congresista en el foro común pueda resolver sus problemas, defenderse y demostrar su inocencia, porque es parte de su derecho, yo creo que el pueblo va a volver a tener esa confianza en nosotros como parlamentarios. Entonces, por uno o por dos personas, no podemos debilitar una gran institución que es el Poder Legislativo. Y aquí coincido en los dos constitucionalistas, en que el anterior constitucionalista también nos dijo: esto va a ir a la Corte Suprema, es lo único que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Hasta él mismo desconfía del Poder Legislativo.
Y tiene toda la razón, porque es un descontento masivo, tanto de abogados como de miles de personas que van a ese poder a pedir que se le haga justicia. Y muchos de ellos nunca la encuentran y hasta mueren buscando justicia. Pero es parte de nuestro poder, es parte de la estructura democrática que tenemos en nuestro país. Entonces, aquí no se trata de debilitar a una u otra institución, sino de lo que se trata de fortalecerlo, tanto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, para que cumplan sus funciones, para que ejecuten lo que tienen que hacer conforme a la Constitución y conforme al mandato popular. Entonces, es ahí que nosotros no podemos, por el simple hecho, y se los vuelvo a repetir, mis queridos colegas, por el simple hecho de haber ofrecido en campaña, y quizás por eso se han ganado algunos votos, decir hay que levantar la inmunidad parlamentaria de una manera radical. Eso no es democracia, eso no es generar una mejor estructura social en nuestro país, sino es debilitar nuestra democracia que por muchos años hemos luchado para llegar hasta donde estamos. Y a veces nosotros mismos los congresistas contribuimos a veces con ello, con nuestras expresiones, con nuestra forma de pensar y de actuar, a veces irracionalmente, por algunas ideologías políticas, muchas veces por ideologías, llamémoslas así, sociales, y creemos que con esos pensamientos vamos nosotros a mejorar a nuestro país cuando hacemos todo lo contrario. Lo estamos destruyendo a nuestro país. Y en esa destrucción debemos pensar, meditar, recapacitar y realmente darnos cuenta que tanto, por un lado, quitarle la inmunidad total a los congresistas es perjudicial. Porque muchos ciudadanos, cuando vamos a nuestra región, a nuestro distrito, a los caseríos, a los pueblos, lo primero que nos exigen y nos piden fiscalización a sus alcaldes, a sus autoridades, por las compras, por el tema de la canasta, los bonos y una serie de cosas. Nos exigen que fiscalicemos. Y por otro lado, hay que fiscalizar al gobernador, hay que fiscalizar a los ministros, hay que fiscalizar. Ese es el común de todos los días de todo ciudadano que busca justicia en su caserío, en su pueblo. Y nos exigen a nosotros como congresistas. Entonces tampoco podemos ser nosotros, llamémosles de una forma coloquial, carnes de cañón de algunas personas que no quieren que nunca los fiscalicen y que quieren hacer lo que quieren con las municipalidades y los gobiernos regionales. Entonces sería una irresponsabilidad total quitarle a los congresistas esa inmunidad cuando es el mismo pueblo que te exige que fiscalices. Y por otro lado, sería también una irresponsabilidad total querer eliminar la inmunidad al presidente de la República. Porque de una u otra manera, lejos de dedicarse a la función pública, va a tener que estar todos los días en los diferentes juzgados, así como nosotros los congresistas, sentados en el banquillo de los acusados. Entonces, mis queridos colegas, si nosotros queremos un verdadero equilibrio de poderes, o nos quitamos toda la inmunidad para tener igualdad, o simplemente mantenemos la inmunidad parlamentaria y lo que le corresponde al presidente de la República para poder tener ese equilibrio, pero quede en nosotros los parlamentarios la responsabilidad de poder ejercer nuestra función con responsabilidad, con equidad y con justicia el día que nos llegue un pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Si bien es cierto, se le está delegando esa facultad a la Corte Suprema, pero ¿qué garantía política social tenemos que ellos sí van a hacer bien su función? Si son personas comunes igual que nosotros y que pueden también ser sujetos de presiones políticas, pueden ser sujetos de presiones económicas para poder también perseguir, para poder también hacer daño a algunos de los congresistas que no son del agrado del gobierno o de cualquier otro grupo de poder a la cual tú estás siendo fiscalizado. ¿Qué garantía nos da si son seres humanos que pueden errar, que pueden equivocarse? Ninguna. Por lo tanto, ¿por qué también trasladarles a ellos si nosotros podemos hacer bien nuestra función, podemos ejercerla bien nuestro trabajo
y podemos nosotros hacer lo que se tiene que hacer en esta comisión de inmunidad parlamentaria. Haciendo bien las cosas, yo creo que no va a haber desconfianza, ni en el pueblo, ni en los cientos de personas profesionales de la materia, constitucionalistas, que están a favor y en contra. Lo que se quiere es que nosotros demostremos un verdadero trabajo para poder darles al pueblo peruano esa estabilidad jurídica, económica y política que necesita para poder seguir adelante. Creo que eso es lo más importante que necesitamos. Nuevamente agradecer a ambos constitucionalistas, de los cuales he podido aprender hoy día algo más que es importante en el día a día de nosotros los parlamentarios, los profesionales del derecho, pero quiero terminar diciendo, señores colegas, que es nuestra responsabilidad como congresistas de la República devolverle la confianza al pueblo y hacer que estos grandes poderes, por la cual muchas personas han luchado, han trabajado y lo han logrado, hacer que se fortalezca. No debilitemos más a nuestro país, sino más bien trabajemos para fortalecer las instituciones y darle al pueblo la seguridad que tanto necesita. Muchas gracias, colegas congresistas. Gracias, colega. Tiene ahora el uso de la palabra el congresista Núñez Salas. Gracias, señor presidente. Buenos días, doctor César Landa. Muchas gracias por visitarnos y podernos ilustrar con su experiencia. Yo coincido igualmente con el colega anterior, con los dos constitucionalistas que acaban de presentar. Tengo entendido y soy consciente que sí se han cometido excesos en la aprobación en la primera legislatura ordinaria sobre el levantamiento de inmunidad. Mi pregunta va, en esta segunda legislatura, ¿es posible hacer las correcciones de los errores cometidos en la anterior, o significaría anular de alguna manera y que sea como la primera legislatura ordinaria? Esa sería mi pregunta, doctor Landa. Muchas gracias. Gracias, congresista Núñez Salas. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra al doctor César para que pueda despejar las dudas, interrogantes y los comentarios que son necesarios para responder a los colegas congresistas. Doctor César, tiene usted el uso de la palabra. En derecho, podría decirle, señor presidente, señor congresista Núñez, las cosas se deshacen como se hacen, ¿no? Y así como el pasado 2 de julio aprobaron por 82 votos, ¿no? Una reforma parcial del artículo 93 que daba lugar a un referéndum que fue rectificado con el Pleno del Congreso del 5 de julio para realizar esa votación que logró ya los 110 votos, ¿no? Y que ha sido objeto de esta gran discusión. Desde el punto de vista del derecho parlamentario, claro, será la oficialía mayor la que puede indicar el procedimiento más adecuado, pero desde el punto de vista externo, constitucional, diría yo que podría haber, claro, una modificación de ese proyecto aprobado el 5 de julio en base a los consensos que sean necesarios, ¿no? Para, digamos, conforme al procedimiento de deliberación y de aprobación, generar una respuesta, ¿no?, oportuna, ¿no?, en el marco de las normas para que haya precisamente ya una decisión parlamentaria que sea la más adecuada, ¿no?, sin estar en el formalismo. O sea, el formalismo es importante, pero no el exceso del formalismo jurídico para llevar a cabo una nueva propuesta, una nueva legislatura, una primera, para luego buscar una segunda legislatura, ¿no? Yo creo que hay un principio también de flexibilidad, donde los aspectos formales deben adecuarse a los aspectos sustantivos del proceso parlamentario, ¿no? Y creo que eso no sería inconstitucional en particular. Muchas gracias, doctor César. Quedamos infinitamente agradecidos a nuestros ambos expositores. El día de hoy nos han ilustrado de manera bastante precisa algunos temas que quizás nos van a permitir alimentar al debate también en el Parlamento. De verdad, muchas gracias, doctor César, también al doctor Francisco, quien ya se ha retirado de la sala virtual. Les quedamos infinitamente agradecidos y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Muy buenos días y muchos éxitos en su alta responsabilidad con la Constitución y sobre todo con el país. Buenos días.